Estadística. Rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar, analizar datos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Algunos de los contenidos de estadística son la media o media aritmética, mediana, moda, variable discreta. En su clasificación está dada por las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central es el resumen de varios datos en un solo valor y se divide en la media, media, media aritmética o promedio, como comúnmente lo conocemos, la mediana y la moda. Las medidas de variabilidad tratan de representar con un valor la variación de todos los datos. Se divide en rango, varianza y desviación estándar. La media, también conocida como promedio, se calcula sumando todos los valores para después dividir el resultado entre el número total de datos. Entonces, matemáticamente tendríamos una fórmula como lo siguiente. Aquí tenemos una fórmula que representa a la media aritmética, x1, x2 más x, etcétera, ¿no? ¿Qué significa esto? Que voy sumando todos los datos que tengo, sin importar el orden en el que yo los ponga, y lo voy a dividir entre el número de datos. Por ejemplo, aquí tengo yo a varios niños en los que nos muestran las edades. 3 años, 5 años, 6 años, 8, 9, 9 y 9. Aunque los datos se repitan, se deben de poner en la sumatoria. ¿Por qué? Porque se debe de contar ese dato. Aquí vamos a sumar 3 más 5 más 6 más 8 más 9 más 9 más 9. Son 7 niños. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hago la sumatoria, son 49 entre 7 me da que es 7. La media de edad es de 7 años. Lo pueden escuchar como la media aritmética o promedio. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Si no hay datos repetidos, la moda no existe. Si existen datos repetidos, pero hay dos modas, se dice que existe una bimodal. En caso de que existieran más modas, entonces existe una multimodal. Esto quiere decir que los datos se repitan de igual manera. Por ejemplo, si yo tengo una serie de datos y el 5 y el 6 se repiten de igual manera, tengo dos modas. Por lo regular se da en que se repita una sola vez, como por ejemplo, aquí tenemos un gráfico en el que nos muestran unos círculos color morado y la que más se repite es el número 5. Tengo yo tres círculos morados, entonces la moda es el número 5. Aquí abajito tengo que todos se repiten una sola vez, entonces no hay moda. Acá tengo el conjunto de datos. Para nosotros calcular la moda no es necesario organizarlos del más chico al más grande. Se puede organizar para tener pues una mayor precisión, se podría decir así, o simplemente para organizar los datos, pero no es necesario. Los pueden ir tachando, de decir el número 2, escribe el número 2 se repite tantas veces, el número 3 tantas veces. Entonces aquí el 2 se repite dos veces, el 3 se repite tres, el 4 una vez, el 5 una y el 6 se repite cuatro veces. Quiere decir que la moda en este caso es el número 6. La mediana. Una vez que se han ordenado los datos ascendentemente, se podrán encontrar la mediana, es decir, el valor que se encuentra a la mitad de los datos. No obstante, hay dos tipos de casos en los que se debe de tomar en cuenta. Inciso A, si el número de datos es impar, la mediana corresponde al número central. Si inciso B, si el número de datos es par, la mediana será el promedio de los dos números centrales. Por ejemplo, ¿qué significa? Aquí yo tengo una serie de datos, 2, 3, 4, 6, 6, 5, 2, 3, 3, 6, 6. Están los datos revueltos, ¿ok? Vamos a organizarlos del más chiquito al más grande. Entonces pongo el 2, acá está otro 2. Después sigue el 3, 3, 3, 3, 3, 3. Después sigue el 4, hay un solo 4. Después sigue el 5, un solo 5. Y tenemos cuatro veces el 6.
Este conjunto de datos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 es un número impar. Es lo que nos está diciendo el inciso A, que si es la lista de los datos es impar, el número que me quede en medio, ese va a ser la mediana. Quiere decir que del lado izquierdo me van a quedar 5 números y del lado derecho me van a quedar 5 números. Si en esa serie de datos fueran 10 los números y que me quedaran dos en medio, yo los sumo los dos números y los divido entre dos. Por ejemplo, si yo tuviera de esta manera, si yo tuviera el dos, 3, 3, 3, así como la serie de datos que tenemos aquí, 4, vamos a agregar un 4, 5 y ahí 4, 6, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esta serie de datos que ustedes están visualizando aquí son 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande porque no los alcanzo a ver. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ahí está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 números. Es un número par. Entonces es el inciso B. Quiere decir que estos dos números me quedaron en medio. Sí, me quedaron a la izquierda 5 y a la derecha 5. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me queden, cuando la relación de datos sea un número par? Me van a quedar dos números en medio que los voy a sumar, 4 más 4, y lo voy a dividir entre 2. 4 más 4 es 8, entre 2 me da 4. Entonces aquí la mediana sería 4. Puede ser inciso A o inciso B. Después tenemos las medidas de variabilidad, que entre ellos tenemos la varianza, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media o media aritmética o promedio. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Y esta es la fórmula, ¿no? Para la varianza. Se ve muy con mucho número, con mucho exponente, pero aquí adelantito vamos a hacer una tabla en la que viene de manera desglosada. Para sacar la desviación estándar es exactamente el mismo procedimiento. Si ya se sacó la varianza, lo único que hace la desviación estándar es al resultado que yo tengo de s al cuadrado, lo que hago es sacarle la raíz cuadrada para la desviación estándar. Y el rango en los contenidos viene el rango intercualita, pero ese es otro procedimiento. Ese es el rango que es parte de las medidas de variabilidad, que únicamente se saca en una serie de datos, restando el dato mayor menos el dato menor. Sí, en este caso el dato mayor fue 52 menos 23. ¿Cuál es el rango? 29. Y aquí viene un procedimiento de la varianza. Yo tengo esta serie de datos que son 2, 3, 6, 8 y 11. Aquí tengo la tabla en donde yo los tengo desglosados. El paso número 1 es que yo tengo que sacar la media o el promedio. Si recordemos que la media o el promedio se saca sumando todos los datos y dividido entre el número de datos que fueron 5. Ya que yo tengo la media, lo que hago es restar cada uno de los datos, ¿sí? Datos inicial. Dato inicial 2 menos la media que fue 6 me da -4. Siguiente, dato inicial 3 menos la media que es -6 me da -3. Dato inicial 6 menos 6 es igual a 0. 8 menos 6 es igual a +2. 11 menos 6 +5. Ok, a estos resultados ahora los voy a elevar al cuadrado, ¿sí? El -4 al cuadrado me da 16. ¿Por qué? Porque sería -4 por -4, menos por menos me da más, y 4 por 4, 16. Todo número elevado al cuadrado
es positivo o negativo, siempre me va a dar positivo el resultado al momento de multiplicar los signos. Igual menos 3 sería menos 3 por menos 3, menos por menos me da más y 3 por 3 9. 0 al cuadrado, pues 0. 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. Ahora, todos estos resultados elevados al cuadrado le voy a volver a sacar la media, ¿ok? Voy a sumar todos los datos, los resultados, y lo voy a dividir entre 5. Y me dio 10,8, ¿ok? Cuando yo lo divido entre el número de datos, que en este caso fueron 5, ¿ok? Fueron 1, 2, 3, 4, 5. En la diapositiva anterior hay un dato importante que dice que cuando se divide, aquí dice, la desviación estándar poblacional es cuando se divide entre n. Quiere decir que esta es poblacional. ¿Ok? Cuando yo utilizo dividirla entre n-1, significa que es una muestra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una población podría ser todo el número de alumnos de una escuela, o sea, todos los grupos de una escuela. ¿Ok? Si una primaria tiene 6 grupos, todos los 6 grupos es la población. Y si yo digo que voy a sacar las edades del grupo de primero A, ese primero A es una muestra. Entonces, siempre que les pongan un problema, tienen que identificar si les están hablando de una muestra o de una población. ¿En dónde va a radicar la diferencia al momento de sacar nosotros la varianza que dividimos al final entre, entre 5 en este caso? Se dividió entre 5 porque son 5 datos. Se entiende que es una muestra poblacional. ¿Ok? Estoy hablando de un todo. ¿Ok? Si aquí dijeran, calcula la varianza de la siguiente muestra, entonces al final, ya que vaya a sacar la división yo, en el último paso, yo pondría n-1, que sería 5 menos 1. Ya no dividiría yo aquí entre 5, sino entre 4, dependiendo cómo me pidan a mí la serie de datos. En este caso es varianza poblacional. Si a mí me dijeran que sacara la desviación estándar de estos mismos datos, lo que hago es que al 10,8 le saco la raíz cuadrada y ya obtengo yo lo que es la desviación estándar. Posteriormente tenemos aquí unos conceptos que hablan sobre la variable discreta y con datos sin agrupar. ¿Ok? ¿Esto qué nos dice? La variable discreta son aquellos datos que pueden ser contables, que yo puedo contar con certeza. Por ejemplo, el número de empleados, el número de libros en una tienda por día 15. Entonces, por lo tanto, con datos no agrupados podemos calcular frecuencias, ¿sí? La frecuencia es cuántas veces se repiten los datos. Y luego, bueno, aquí tenemos ya desglosado las variables discretas que comentábamos ahorita, que son los valores contables, y las variables continuas, que son los valores incontables. ¿Ok? Todo aquello que yo puedo tener una idea de los datos que son, pero no con certeza. Por ejemplo, el volumen de una alberca. Yo puedo saber más o menos cuánto es, pero no con exactitud porque pues las albercas varían de tamaño. La estatura de una persona también puede variar de un año a otro, o el peso de una persona. Aquí tenemos algunos ejemplos. La variable cuantitativa discreta, dijimos que era aquellos números contables. El número de hijos de una familia, la cantidad de dedos que tienes en la mano, el número de faltas en un partido de fútbol, el número de personas que llegan a un consultorio en una hora, el número de árboles que hay en un parque, el número de canales de televisión que tienes en casa, el número de animales en una granja, cantidad de empleados que trabajan en una tienda, el número de libros vendidos cada mes en Amazon, número de clientes que visitan un supermercado por día. Entonces son todos los datos que nosotros podemos tener certeza
de que se pueden contar, de decir, son tantos valores los que yo conté, ¿ok? Tantos datos. Y la variable cuantitativa continua es el que yo les comentaba ahorita, que puedo yo asumir cuánto es, pero no con exactitud. Por ejemplo, la estatura de tu mejor amigo, el ancho de una pelota de fútbol, el volumen de agua de una piscina, el peso de una persona, la velocidad a la que va un tren, longitud en centímetros de un tenedor, el tiempo que demora Pizza Hut en entregar un pedido, el volumen de una cerveza en una jarra, etcétera, ¿no? Son valores que yo puedo tener una idea, pero no con exactitud lo puedo saber. Y aquí se dejan unos ejercicios de práctica si ustedes quieren em, poner, sacar la media aritmética, que es el promedio, pueden sacarle también la mediana y la moda a este conjunto de datos para practicar.